Vamos a continuación a presentar a la mesa siguiente, que es Lectura y Vida. La va a moderar María Fernanda Heredia, que es escritora y ilustradora, la tengo aquí a mi lado, y diseñadora gráfica de Ecuador, que ha venido a visitarnos. En 5 ocasiones, ha recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil. En 2003 recibió el Premio Latinoamericano Norma Funda Lectura por su novela Amigo se escribe con H. En el 2015 recibió el Premio A por La orilla del viento por el cuento Los días raros, de autoría conjunta con el autor Roger Icaza. A continuación le dejamos con María Fernanda y con la mesa Lectura y Vida, que seguro va a ser muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué gusto enorme estar con ustedes y con estos amigos a quienes aprecio y admiro tanto. Gracias a la Fundación Santillana, a Alcalá de Henares, que nos permite estar en este lugar fantástico. Gracias, de verdad, es un privilegio. El tiempo es corto, voy a ir al grano. Estoy muy bien acompañada por 4 importantes escritores y tengo la suerte de moderar esta mesa sobre lectura y vida. He consultado sus datos biográficos, quería entrar a ciertos detalles que puedan resultar interesantes para todos ustedes y quiero hablarles de quienes hoy me acompañan aquí, aunque de seguro ya los conocen. Voy a comenzar con Maite Carranza. Nació en Barcelona, es antropóloga, ha sido profesora de lengua y literatura y guionista de televisión. En 2014, en esta ciudad, Alcalá de Henares, recibió el premio Cervantes Chico por su trayectoria literaria. Entre otros premios, ha recibido el Nacional de Literatura Juvenil, en 2 ocasiones el premio de también en 2 ocasiones el premio de la Crítica. Entre sus libros más reconocidos, nacional e internacionalmente, está la trilogía La Guerra de las Brujas, con más de 100.000 ejemplares vendidos y más de 20 traducciones. También destaco entre sus obras Palabras envenenadas y recientemente ha publicado el libro Una bala para el recuerdo sobre la guerra civil. Uno de los detalles significativos que encontró en su biografía es que Maite divide su tiempo entre la literatura y es además instructora de paracaidismo. Le van las cosas así extremas. Jordi Sierra y Fabra. Qué complicado resumir esa hoja de vida de Jordi Sierra y Fabra. Me tomó 2 horas, querido Jordi, y sé que estoy dejando de lado cosas súper importantes. Nació en Barcelona y su encuentro con la literatura se da en circunstancias adversas. En la infancia, a los 12 años, escribe su primera novela extensa de 500 páginas. Hasta entonces habías escrito historias de alrededor de 100 páginas, pero la primera a los 12 años, una obra extensa con 500 páginas. Ha sido comentarista musical, redactor de varias revistas, entre otras muchas actividades. Ha escrito 500 libros, 500. 480 de ellos están publicados y, si no me equivoco, se van a cumplir 45 años del primer libro que fue publicado, ¿verdad? De la aparición del primer libro. Mañana. Ha recibido 39 premios literarios. Se han vendido más de 12 millones de ejemplares de sus libros. Sus obras han sido traducidas al italiano, alemán, francés, griego, búlgaro, portugués, eslovaco, holandés, inglés, japonés, entre otros. En 2004 creó la Fundación Jordi Sierra y Fabra con sedes en Barcelona y Medellín, una fundación orientada a apoyar a jóvenes escritores. Pero además de estos premios que ha recibido, Jordi ha ganado también un premio internacional de Zumba y Hip Hop. Bueno, Flor Aguilera. Nació en México, estudió periodismo, historia del arte y literatura inglesa, y además una maestría en relaciones internacionales en París. Ha publicado 17 libros entre poesía y ficción. Algunos de ellos son Ponle Play, El día que explotó la abuela, Antes de mí, Diarios de un ostión, Jack decía que su hermano era el mar. Su nuevo libro, Todas las palabras son tuyas, se publicará próximamente con Lo que leo. Es además becaria de la Fundación Nacional para la Cultura y las Artes de México. Flor es además campeona olímpica de físico-culturismo. Es un orgullo para México. Sí. Andrés Guerrero.
Andrés nació en Trujillo, Cáceres. Hoy está de cumpleaños. Luego te vamos a cantar todos, de verdad. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, ¡qué alegría estar contigo en tu cumple, de verdad! Bueno, luego todos te van a cantar. Cuando era niño, pues, nació en una casa que fue probablemente a quien le debemos que sea hoy un escritor y un ilustrador tan importante. Vivió en una casa encantada, una casa con fantasmas, ¿no? Se le aparecían cosas. Bueno, luego nos cuentas, pero pues eso de vivir en una casa con fantasmas, sin duda, tiene que ser una semilla para luego imaginar y crear cosas. Cuando era niño, su abuela le leía cuentos mientras preparaba café y precisamente en ese cálido entorno familiar descubrió su amor por los libros y por la posibilidad de escribirlos e ilustrarlos. Andrés es ilustrador y escritor de libros. En un inicio se dedicó a publicar viñetas humorísticas, luego pasó al mundo del dibujo animado. Años más tarde comenzó a escribir e ilustrar libros para niños. Algunos de estos libros que ha publicado son La chica que patina y el tonto que la quiere, La noche, No más escobas, El gigante pequeño, Solo el fantasma y Otra vez Gustavo. Con lo que Leo ha publicado, El amor es demasiado complicado. Ha fundado también el club de fans de la canción Despacito. Y bueno, luego nos cuentas cómo nos apuntamos a tu club, Andrés. Es de verdad un honor compartir con esos compañeros que tienen cosas tan interesantes que contarnos. Y la primera pregunta, si esta es una mesa sobre lectura y vida, es casi que obligatoria. Quisiera saber cómo llegaron cada uno de ustedes a la lectura y a partir de la lectura quizá a la escritura. Es decir, debe haber quizá un libro o una persona que los haya conducido a este mundo, a este encuentro, que sin duda debe haber provocado, a más allá de emociones, nuevos encuentros y descubrimientos en sus vidas. Jordi. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Bien. En mi caso, no recuerdo que fue lo primero que leí, pero sí lo primero que escribí. Yo era tartamudo de niño, muy tartamudo, no podía hablar con nadie, y con 8 años tuve un accidente y en un hospital, todo vendado, crucé un cristal de aquí a aquí, me quedé sin brazos, sin nariz, de muchos cortes. En un hospital, recuerdo que como una momia, tenía solamente el libro este brazo, no podía leer. Yo leía un libro al día, además los alquilaba. En casa éramos pobres, no había dinero en mi casa, ni televisión, ni había biblioteca en mi colegio, ni en mi barrio, pero sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Y aquello para mí era un palacio. Entraba allá y lo quería leer todo. Así que vendía pan seco, diarios viejos, me daban los vecinos cada día media peseta, 2 reales, y alquilaba un libro para leer. ¿Qué leía yo con 8, 9, 10, 12 años? Libros cutres y horteras, como yo. Porque con 2 reales solo podía alquilar libros baratos, del oeste. O sea, yo soy un tipo que se fraguó leyendo porquerías, pero hasta de la porquería sale algo bueno. Si lees algo malo, luego sabes lo que es bueno. Así que yo con 8 años, en un hospital, sin poder leer, con solamente este brazo disponible, un día escribí un cuento de 3 páginas y descubrí que escribiendo no tartamudeaba y me pareció maravilloso. Pensé, me voy a poder comunicar con los demás escribiendo, seré escritor. Nací para escribir, es evidente porque en la vida no he hecho nada más. Pero lo descubrí con 8 años y para mí ya fue imparable. Primero porque era mi salvaguarda contra la tartamudez, pero después porque la tartamudez la superé y seguí escribiendo. Lo duro fue, evidentemente, luchar contra mi padre, contra mi escuela, que decían que era tonto, tartamudo, idiota, todo. O sea que fue muy complicado, pero no recuerdo lo que leí. Luego sí, cómics, El Capitán Trueno, Rip Kirby, Flash Gordon, Edith Blyton. Llegué a la literatura adulta por Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán, que me enseñó a escribir un poco la técnica. Y ya cuando acabé de estudiar, empecé a leer por mi cuenta, porque nadie me orientó, a un ruso, Dostoyevsky, a un americano, Steinbeck, a un francés, Stendhal, pero uno de cada para un poco pillar cosas. Pero llegué así a la literatura, tenía que escribir para sacar de mí lo que tenía dentro y lo que he sacado, sigo sin haberlo sacado todo porque aún no he parado. Wow. Y espero no parar hasta los 100 años. Y así fue como llegué. Así lo esperamos todos, que no pares, que no pares. Maite, pues combinas el paracaidismo con la literatura.
Sí, realmente es una muy buena forma de inspirarte y tener ideas rápidas, muy fugaces. Yo de niña no practicaba todavía el paracaidismo, pero me sumergía en los libros y era mi forma de zambullirme en otras vidas. No recuerdo cuál fue el primero, pero sí que recuerdo que leía vorazmente, con voracidad. Yo creo que es una de las características de la mayoría de los que luego somos pues escritores. Ese es nuestro encaje con el mundo de la literatura, nuestra pasión por la lectura. Lo que sí recuerdo fueron los primeros libros que me sorprendieron gratamente porque encontré en ellos personajes que no se ajustaban exactamente con los cánones de lo que yo recibía acerca de lo que debe ser una buena niña, una buena hija, una buena ciudadana. Yo descubrí personajes como Casperle o como Guillermo Brown que me demostraban todo lo contrario, es decir, me decían yo soy rebelde, yo soy transgresor, yo no estoy adaptado, yo no soy un héroe así estipulado como lo que se lleva y soy un personaje, un gran personaje. A mí me fascinaron esos dos concretamente, que además no respondían a un único libro, sino que me permitían seguir muchas aventuras. Si no lo habéis leído, Las aventuras de Casperle, un títere goloso, glotón, maleducado, descarado, inmediato en sus deseos, pero al mismo tiempo muy tierno, que es capaz de enamorarse de cualquier personaje triste, pobre. Es muy entrañable. Casperle me fascinó. Igual que Guillermo Brown, fue pues para mí mi antihéroe. Era realmente tan adelantado a su tiempo que yo creo que ahora actualmente Guillermo Brown no podría ser publicado porque era un verdadero rebelde, era un romántico, un soñador y al mismo tiempo era un gran crítico con respecto a el establishment de su sociedad inglesa rígida, puritana, conservadora. Sus padres a la hora de la comida solo hablaban acerca del filete que estaban comiendo, no tenían permitido hablar de cualquier otra cosa que pudiese estorbar su placidez. Lo único que estorbaba era Guillermo porque era un personaje molesto, extraño en sus vidas. Bueno, yo descubrí que me hubiera encantado ser escritora para describir a personajes como ellos y más tarde, más adelante, encontré pues eso, que la literatura para adultos también los contenía. Solo haré una breve alusión porque no tenemos mucho tiempo, pero me juré no olvidar el nombre de ese personaje y no he olvidado nada acerca de todo lo que le envolvía. Fue Julien Sorel, el gran personaje de Rojo y Negro de Stendhal, que me demostró que cuanto más ambiguo resulta un personaje, cuanto más engañoso, contradictorio y profundo es, más fascinante me parece. Esa es mi, digamos, razón por la cual me dediqué a la escritura. Muy bien. Flor, cuéntanos. Pues yo crecí en México, o más bien nací en México, pero crecí en 8 ciudades. Bueno, más bien nos fuimos mudando por el trabajo de mi padre y lo único constante siempre eran los libros y la palabra. Y la palabra en castellano, porque era lo que hablábamos en casa. En California, cuando llegamos a una colonia o a un neighborhood, un barrio, donde éramos la única familia mexicana y los únicos hispanoparlantes. Y yo me sentía distinta, me veía distinta, hablaba distinto, pensaba de otra manera. No solo a las demás niñas, sino también en casa me sentía diferente. Y en la clase de biblioteca, porque había clase de biblioteca en mi escuela, en cuarto de primaria, descubrí un libro que se llamaba Ramona la Traviesa. Y desde la portada me llamó mucho la atención porque se parecía a mí. No había visto ninguna otra niñita que se pareciera a mí, ni en el cine, ni en la tele, ni en otros libros. Y por fin en Ramona encontré como a una amiga, a un espejo. Siempre digo que el arte y la literatura es o espejo o ventana. Y ahí encontré un espejo. Y Ramona
tenía una hermana mayor que se llamaba Beatriz, y Beatriz era la consentida de los papás. Todo lo hacía bien, se sacaba buenas calificaciones, era bien portada, bien vestida, bien peinada, y la pobre de Ramona, bueno, era todo mal. Y en mi casa así era. Tenía un hermano, bueno, tengo un hermano mayor, Jorge, y él era el niño perfecto, el niño ideal, el hijo ejemplar. Y mi madre quería que yo estudiara ballet y yo no estudiaba ballet, yo quería hacer gimnasia olímpica y me decía, ¿por qué quieres estar dando vueltas? Mejor, ¿no? Y entonces me di cuenta, bueno, no solo existía Ramona la Traviesa, sino que había toda una serie de libros con Ramona y Beatriz. Y ahí fue el inicio de una adicción a la lectura. Y después, mucho tiempo después, descubrí que yo también podía pues, regalarle a otras niñas y adolescentes, porque Ramona fue creciendo hasta hacerse adolescente todavía. Y yo crecí con ella. Y después descubrí que yo también podía regalarle a otra niña o a otros niños ese espejo. Qué bonito. Gracias, Flor. Andrés, Hola. tú eres además ilustrador. Quizá Sí. también hay una visión distinta ahí, no solamente en el libro que lees, sino en esas primeras imágenes que también lees, ¿no? Que también lees. Buenas tardes. Yo tengo que decir que crecí en Extremadura, tuve una infancia muy feliz, en una familia que hacían café todos los días y podíamos tomarlo los niños, nadie te decía nada. Y luego había muchísimos libros. Yo tenía a mi tía y mis primos mayores que vivían al lado y continuamente había libros de una casa a otra, había discos de cuentos con ilustraciones, las portadas de los discos aquellos de Cenicienta y eso. Yo quedé fascinado por todas las historias, ¿no? y las ilustraciones. Para mí era algo indivisible. Para mí era lo mismo la historia que me contaban las ilustraciones que las historias que leía, ¿no? Entonces crecí dentro de ese concepto de que ambas cosas eran lo mismo. Yo a los 8 años ya quería ser dibujante. Ya lo tenías claro. Lo tenía claro. Cuando yo vine a Madrid, vine con mis dibujos, con mis cosas, pensando que algún día sería dibujante, ¿no? Y yo tengo 2 defectos muy buenos. Y es que soy muy envidioso y soy muy cabezota, ¿no? Y aparte de que de niño quedé fascinado por el libro de la selva, cuando los animales, para reconocerse entre sí, dicen eso de nunca te haré daño, tú y yo hablamos la misma lengua, esa sensación de magia que me envolvió con aquel libro se me quedó para siempre, ¿no? En el mundo gráfico, el mundo visual. Entonces yo empecé a ilustrar, empecé haciendo dibujos animados y un montón de cosas, y yo siempre tenía la idea de contar cosas, ¿no? Yo había hecho algunas historietas, algunos cuentos cortos, siempre había escrito, ¿no? Y una vez cayó en mis manos un libro de la antigua Alfaguara, de Christine Ollinger, que se titula Un gato no es un cojín, y me morí de envidia. Dije, madre mía, qué sencillo, qué cortito, qué dibujos, yo quiero hacer esto. Ya era dibujante, ya era ilustrador, pero ahí, por pura envidia y por pura cabezonada, dije, yo quiero ser uno de estos, ¿no? Igual que de niño, cuando veía los libros dibujados, decía, si esto lo hace gente mayor, yo cuando sea mayor quiero hacer esto. Ya nunca tuve otra meta en mi vida, ¿no? Y así fui, ¿no? Fui raptado, fui aducido por los libros y nada, y toda mi vida he estado ahí. Qué bien. Me gusta mucho eso que dices, bueno, todo lo que han dicho, ese espejo, ese encontrarte con personajes que eran exactamente personajes fuera del canon, como comentabas, Maite, ese encuentro tuyo tan especial también, Jordi, y una manera de comunicarte con el mundo, una manera que quizá en tu realidad la veías adversa, complicada, difícil, pero que en la literatura te abría un canal sencillo para conectarte con el mundo. Y tú dices esto de que fuiste raptado, secuestrado, yo quise ser como ese escritor que contaba historias o como quien me mostraba ese mundo. En este momento vivimos una situación particular, y en ese momento me refiero de unos años para acá, y es que los autores tenemos la suerte de visitar colegios y de estar en contacto
charlar con los lectores. Eso probablemente hace unos años era sí, pues, quizá muy difícil o de plano era imposible que uno pudiera dialogar con el autor del libro que estaba leyendo. Y yo siempre pienso que entre ese grupo de lectores en el salón de clase seguramente hay alguien que al haber leído algunos de sus libros piensa, yo quiero ser como esa persona que me está contando esa historia. Y una pregunta que nunca falla, de seguro les ha ocurrido, es la pregunta de ¿en qué te inspiraste para escribir el libro, o bien sea para crear un personaje o para abordar un tema? Yo siempre me pregunto qué hay detrás de esa inquietud. Es un niño buscando definir la magia de ese encuentro con el detonante creativo, con el tema, con el personaje, o hay una curiosidad sobre el trabajo del escritor, sobre la técnica, ¿qué hay? Y eso me lleva a preguntarles sobre la inspiración, sobre ese instante que puede ser trabajo, 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 sobre el hallazgo de una idea que se va a convertir en un libro, o sobre toda una vida que en determinado momento dice, ya está, hace clic y arranca cada uno a contar la historia que quiere. ¿Cómo es en tu caso? Cuando te preguntan, ¿en qué te inspiras, Jordi? ¿Cuál es tu respuesta habitual para esos lectores? Les digo que soy una especie de antena parabólica con patas, porque estoy todo el día captando energía y la recibo, pero a raudales. Soy un poste energético y la pasión con la que vivo y con la que escribo es con la que recibo toda esa energía. Tengo 3 focos creativos. Uno, dame un periódico de hoy y te saco 3 novelas y mañana 3 más. Porque no leo noticias, busco historias, me hago preguntas. ¿Y sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría? Y hay muchos libros míos extraídos de una simple frase de un artículo en un periódico. Luego están los viajes. Viajo sin parar por todo el mundo. Y yo, cuando viajo, no soy Sierra y Fabra. Soy un señor anónimo que va todo el día oyendo hablar a la gente, que habla con la gente, que la escucha, que le pregunta. Me encanta hablar con la gente mayor, con los ancianos, que cuenten historias. Si me voy a un país pobre como Samoa, estoy por la noche contando cuentos a los niños ahí en Noguera, en la playa, pero por la mañana voy a pescar con los mayores y digo, contadme a mí vuestras historias. Es un quid pro quo constante. Así que es lo que se me ocurre a mí, sencillamente por vivir, por existir, por ser. Luego los periódicos y luego lo que percibo. Sí. Y tengo una suerte inmensa, y es que me caen cada día ideas. Mi problema es que no tengo tiempo para escribirlas todas. O sea, ya sé que he hecho muchos libros, pero escribía el doble. Y bueno, y aún tengo tiempo, tengo nietas, voy al fútbol, voy al cine cada noche, y he escrito mucho, ya lo sé. Pero es que cuando tengo 50, hay aquí en la cabeza 50 ideas, el problema es cuál escojo, con cuál me quedo, con cuál... Y soy como un crío con un caramelo que va de un caramelo a otro cambiando. Así que esta es mi forma de creatividad. Yo creo que mi cabeza es un sembrado, una idea es una semilla, y cada semilla que va cayendo, de vez en cuando alguna coge tierra, brota y es una planta. Y no es igual, sabes, que una planta sale en una semana, un mes o un año. Y no es igual hacer ciencia ficción, que novela policíaca, que novela histórica, que novela realista, que escribir una ópera, que hacer teatro, televisión, radio, cine o una canción. Todos tienen su proceso. Y a todos me aplico con la pasión que siempre me caracteriza. Pero siempre esa semilla que sale de cualquier parte y te mueve a que saques todo lo que tienes dentro para plasmarla en una historia. Gracias, Jordi. Y aquí quiero apuntar que, además de que es fascinante lo que haces, lo que cuentas, tu compromiso por promover el trabajo de los jóvenes escritores a través de la Fundación y compartir esto que es tu proceso. En primer lugar, he estado media vida con gente joven, músicos, con rockeros. Todavía es un lenguaje muy joven y muy rebelde. Segundo, he estado muchos años en escuelas y me decían chicos y chicas, quiero escribir, pero no podré, no me deja mi padre, o vivo en un pueblo. Y siempre les decía, cree en ti, porque nadie va a creer en ti si no crees tú. Y de ahí nació la idea de crear un premio literario, el Premio Sierra y Fabra, una revista literaria online, la página escrita, la Fundación Sierra y Fabra, y además crear un puente cultural. Barcelona, Medellín, Cataluña, Antioquia, España, Colombia y Sudamérica. Por tanto, es un compromiso que tengo porque pienso que estamos en un mundo materialista, egoísta, bastante duro para la gente joven. Y como decía Gandhi decía que la peor violencia es la indiferencia. Si somos indiferentes, malo.
si yo que puedo hacer algo, si la gente que puede hacer algo no hace algo por los demás, apaga y vámonos, estamos fritos. Así que lo único que hago yo es lo que dice Jodorowsky. Jodorowsky dice, si la vida te ha dado un don, devuelve la vida un 10%. Y es lo que hago yo, doy un 10% a la vida y no soy rico, pero bueno, pero soy entusiasta. Gracias, Jordi. Maite, la pregunta, ¿en qué te inspiras? Esa habitual pregunta en la presentación con chicos. Uno de los retos más grandes con los que me enfrenté es explicarles a niños muy pequeños, habitualmente hablo con jóvenes, con los jóvenes se puede mantener un lenguaje normal, pero con los pequeños debe ser muy didáctico y esa pregunta, me costó mucho cómo explicarles a los niños pequeños de dónde surgían las ideas y cómo ellos necesitaban un modelo. De forma que me di cuenta de que no era suficientemente didáctica y otra vez que fui a una escuela con niños pequeños, que me aterran, por otra parte, porque son demasiado preguntones, lo quieren saber todo y te cazan en falta. Me llevé conmigo un cazamariposas, lo recorté, y me llevé también unos potes de vidrio. Bien, entonces digo, vamos a jugar, ya sé que os gusta mucho saber de dónde salen las ideas, vamos a jugar a cazar ideas. Bueno, les encantó. Les mostré cómo, bueno, pues le ponían el cazamariposas, eso también les gustaba mucho, en la cabeza del compañero, ¿no? A ver cuántas ideas le cazaban. Después le dije, ahora te lo pones en el oído a ver que te dicte las ideas que tú has cazado a tu compañero. Y luego las escribimos, o me las dices a mí, yo las escribo. Efectivamente, es decir, ese simple juego de cazar las ideas del compañero generaba un montón de ideas que clasificábamos en esos potes de colores diferentes. ¿Esto qué te parece? ¿Una buena idea, una mala idea, una idea divertida, triste? Bueno, la verdad es que me fascinó. Dije, genial, he descubierto el método de generar ideas a través de esa Tomamos sugestión, nota todos ahora, ¿no? para la... Me pareció evidentemente el ABC. Todos tenemos ideas. Las ideas surgen porque tenemos ojos, porque tenemos oídos, porque tenemos recuerdos, porque tenemos sensaciones. Somos esponjas y nos impregnamos de ideas. Las ideas generan supuestos libros futuros posibles, ya se verán. Y realmente yo creo que las posibilidades son infinitas. Todos los que estáis aquí ahora sentados también podéis hacer ese juego, practicarlo y segurísimo que os surgen tantas ideas como Jordi. No le podréis alcanzar jamás porque ya lleva 500 de adelanto, pero con un poco de suerte a lo mejor lo equiparáis. Gracias, Maite. Flor, ¿en qué te inspiras? Pues me encantó la definición. Es un viajero con antenas, una cazadora de ideas y yo soy una ladrona de lo que O sea, bueno, ladrona y espía, porque también voy mucho sola y estoy apuntando conversaciones ajenas, la manera en que se está sentada la señora en la primera fila, sus zapatos, cortes de pelo, formas. Y no tengo mucha imaginación, es la verdad. Entonces, pues sí, estoy todo el tiempo robando del mundo exterior y muchos de mis libros también son inspirados en otras formas de arte. Tengo un libro de poesía sobre cine. Entonces me pasé un año viendo películas y escribí 55 poemas sobre las películas que me dijeron, que me hablaron más. Luego otro libro con inicios de novelas clásicas que se llama El día que explotó la abuela, para que los niños le pierdan el miedo a Madame Bovary. Cuando lleguen a toparse en algún momento van a reconocer, empiezan a leer, ya, yo conozco esta frase. Y ahí está desde Madame Bovary, Paul Auster, Rulfo, muchísimos autores. Y así hago, pues todo el tiempo estoy pensando, bueno, ahorita no tengo ideas. Una suertuda que todo el tiempo tiene ideas. Tú vas robando por ahí, eres una buena observadora. Sí, entonces o voy al museo, apunto mucho los títulos de los cuadros o veo que me hace sentir. También otros libros.
como atmósferas en general, la música. Escribí un libro que se llama Ponle Play, donde le pido a los chicos que escuchen una canción y después lean el cuento, porque yo hice ese mismo proceso de escuché canciones y después escribí cuentos, después de imaginar como el mundo, la historia en la que sucedía esa canción. Entonces, pues sí, ladrona absoluta. Qué bonito. Andrés, bueno, igual, tanto para lo que escribes como para lo que ilustras. Yo tengo que deciros que además de muy envidioso, soy muy mentiroso. Muy bien. Y a la hora de decir en qué me puedo inspirar, os podría contar cualquier mentira, ¿no? Porque lo iba a hacer, pero me he dado cuenta que funcionamos. Yo iba a decir que no funciono como Jordi con las antenas, pero es mentira, porque uno de los libros que tengo con lo que leo, vi a una chica en el retiro y ¡plas! La chica que patina. Salió el libro, ¿no? de un impulso exterior, ¿no? de una imagen exterior. Y lo que iba a decir es que yo no utilizo ese método, pero realmente, por eso digo que casi es mentira, ¿no? Porque iba a decir, no, pero yo soy más de interior, ¿no? Mis ideas, los libros infantiles con dibujos e ilustraciones, pues casi todos salen de una imagen, un título, una gracia, son más de humor, ¿no? Más de sorpresa. Pero ahora que estoy escribiendo novela juvenil, pues creo que mis historias vienen más del pasado, del interior. No necesito contacto ni con jóvenes ni con gente y eso, ¿no? Pero si me paro a ver luego los libros, pues resulta que sí, que vienen de fuera, ¿no? Entonces no sé muy bien, creo que es todo una amalgama, ¿no? Desde luego la antena funciona aunque no quieras, como dicen ellos, ¿no? Y es que hasta hace un ratito os iba a decir que todos mis libros venían de la infancia, de los sueños, del pasado, pero escuchándoos hablar me di cuenta que no, que están llenos de referencias actuales también, ¿no? Entonces Claro que sí. es muy difícil. Una vez es la chispa, otra es una imagen, otra es el título. Yo me dejo llevar por como decíais antes, ¿no? Una frase, una conversación, un título precioso te da pie a escribir una novela, ¿no? Yo tengo libros que no escribiré nunca, que tengo ahí los títulos y a veces pienso, ¿y qué hago yo con esto? Pues sí, es precioso, ¿no? Y no encuentro los personajes, no encuentro el motivo, pero otras veces sí, otras veces. Yo tengo un libro que se titula Una jirafa de otoño. Una jirafa de otoño. Una jirafa de otoño, que cuando lo escribí, hice el dibujo de la jirafa, dije que hay una historia. Y entonces estuve varios días con el título y la imagen de la jirafa en la cabeza hasta que me vino la... Ay, qué bonito. Te voy a pasar mi mail porque yo a veces que escribo la novela y no me sale Y el no título tienes por nada en el título. mundo. Te voy a llamar, Andrés, échame una mano, por favor. Te paso la novela, ponle título. O a veces los pongo como súper enredados, ¿no? Que ni mi mamá se los aprende. Hija, ¿cómo se llama? Ese de unos peces que se encuentran. Mamá, es que no son peces, mamá, es un perro. En fin. Bueno, como nos queda ya muy poco tiempo, pensando en el público que hoy nos acompaña. Muchas veces se encuentran con el desafío de enamorar, de seducir a los niños, a los jóvenes para la lectura. Se encuentran también con los problemas habituales de que pues, en este momento hay otros elementos que resultan mucho, mucho más atractivos para los niños que un libro. Yo creo siempre que el libro tiene suficientes condiciones para atraparnos, para secuestrarnos, abducirnos, como decías, pero es cierto que hay niños, hay jóvenes que se acercan de una forma más natural y espontánea a los libros que otros. Es también una pregunta infalible, ¿cómo podemos encontrar una forma para vincular, más allá del hábito, que siempre estamos hablando de si es la palabra correcta o no, de generar un hábito lector o un gusto lector, pero cómo provocar ese encuentro? A mí me parece muy bonito ser responsables de provocar un encuentro que puede ser sin duda entrañable, importante, trascendente en la vida del lector. ¿Qué tendríamos que hacer? Una idea, un par de ideas, en vista que nos queda poco tiempo, para propiciar ese encuentro entre los niños y los jóvenes y la lectura. ¿Tú crees que soy mago? Soy Harry Potter, ¿sí? Sí. Mira, una vez en Ecuador, en tu tierra,
me preguntaron qué haría para que los niños leyeran y dije prohibirles leer. Y salió al día siguiente en un periódico en portada, Sierra y Fabra propone prohibir leer libros. Creé un revuelo en Ecuador, pero también lo decía en serio, prohibirle algo a un chico. Si yo fuera mago y o supiera el futuro, yo creo que los escritores intentamos ser honestos con nosotros mismos. Los autores para adultos es gente muy seria, cada cual se cree que su ombligo es redondo y los demás no, son intelectuales, hablan con voz engolada, así profunda, nadie les entiende. Pero aquí los que escribimos para niños y para jóvenes somos un equipo, cada cual tiene su ego, trabajamos juntos, colaboramos todos. Yo le pido a Maite algo para mi revista online y me lo da, hago un libro benéfico y me colabora. O sea, entonces trabajamos con un entusiasmo que si los niños esto no se dan cuenta, ya apaga y vámonos. Pero es que hay muchas formas, sobre todo de entrada entusiasmo, pasión. Una vez le dije a un maestro, mira, entra en clase con un libro vuelto del revés. Y como son unos cotillas que te miran qué traje llevas, si zapatos son limpios, si llevas la blusa de anoche, va como ayer, habrá pasado la noche en casa de otro maestro. Son así. Y le dije, y le funcionó, llevó un libro boca abajo y los chavales empezaron a hacer así, a ver qué leía el profe. Y luego le dijo uno, profe, ¿qué lee? Y el tío le dijo, eso para ti no va, que es muy fuerte. ¿Y por qué no va para mí? ¿De qué va el libro? Es muy duro. Tú no llegas con lo que entras y no sé qué, y se pican. Y al final le pidieron su libro para que lo leyera y se lo fueron pasando. O sea, a ver, ellos son más jóvenes, más fuertes, pero nosotros tenemos más años, más experiencia y no nos hemos caído de la parra anteayer. Así que somos más listos, no somos más listos. Bueno, pues seamos listos, provoquémosle, juguemos, no sé, hay muchas formas. Yo lo hago con entusiasmo, con pasión, les insulto, les digo tacos, les cojo, no sé, les azoto verbalmente. Pero si yo supiera cómo hacer leer a un niño, yo creo que es un trabajo de niño por niño. O sea, cuando voy a una escuela, ahora ya no voy porque tengo la fundación, pero cuando iba a una escuela, sabía que de cada 100 chicos, 10 acabarían entusiastas siguiéndome, 10 me odiarían y 80 quedarían por el medio. Bueno, pero esos 10 que salvas, que sabes que lo estás salvando, ya valen la pena. Así que es una lucha de niño por niño. No se puede ir a una clase, sois profes, os admiro, os quiero. Sin vosotros no estaría aquí porque no comería. He vendido muchos libros por vosotros, gracias, muy amables, os debo la vida. Pero claro, yo no haría leer un solo libro a toda la clase. Les daría 5 a elegir, que cada cual elija el libro que quiere. O sea, hay muchas formas de intentar meter entusiasmo. Y eso sí, la piedra que no escucha, ese niño y niña que dice que no, ese es muy complicado que cambie, es muy difícil. Entonces, bueno, pero es una lucha individual. Muy bien. Maite. Yo es que creo, bueno, todo lo que dice Jordi, evidentemente, todo aquello que es prohibido despierta el interés, o sea que lo comparto. Me prohibieron muchos libros que fueron los primeros que leí de la biblioteca familiar. Pero hay algo que probamos poco, que usamos poco y que es para mí infalible, que es la palabra. Leer un libro en voz alta, bien leído, a un auditorio de la edad que sea, no estoy hablando de niños de 7, 8, 9, sino que estoy hablando de jóvenes de 15, 16, dedicar a la palabra, a la oralidad y envolverlos en una historia y decir, bueno, hasta aquí, quien quiera continuar, que lo continúe leyendo. Yo creo que es una buena táctica para abrir la curiosidad, envolverlos, seducirlos y llevarlos hacia las páginas del libro. Explico que eso lo he visto hacer en muchos países, excepto en España. En Europa se trabaja muchísimo la lectura, la oralidad, para vender libros, es decir, los autores leen sus propios libros oralmente en Alemania, en Holanda, en Italia, y eso hace que los escuchadores, los que se sientan, digan, ¿me gusta? ¿No me gusta? Pues sí, me lo voy a comprar. Sería como probar el libro, una especie de prueba del libro. Yo creo que eso se puede practicar en la escuela muy fácilmente y en casa, por descontado. Muchos padres y madres lo practican hasta que creen que, bueno, ya son mayores. No, nunca son mayores. Se puede practicar en familia también.
Me gusta mucho. Flor. Me gusta muchísimo lo que acaba de decir Maite, lo que dijo Jordi también, fundamental. Hoy en la mañana escuchamos a los booktubers, a 3 chicos que son verdaderos entusiastas y que contagian su entusiasmo por los libros. Pero creo que es importantísimo encontrar los libros adecuados para las edades y los libros adecuados para cada niño. Como padres de familia, como profesores, también fijarse bien. Yo necesitaba leer a Ramona y gracias a la maestra de biblioteca leí a Ramona, pero ver, porque los libros son una parte esencial de nuestra educación sentimental también. Entonces, hallar qué es lo que necesita cada niño para cada edad y necesidades no solo como en lo superficial, sino realmente mirar a los niños y decir, mira, creo que esto te puede gustar. Y con ese gusto se va creando la misma adicción de la que sufrimos todos nosotros. Sí, esa cercanía ayuda para entender el interés o por dónde puede ir ese gusto por la lectura. ¿Andrés? Yo es que, igual que antes, tengo ideas muy dispersa, ¿no? Y contradictoria. Esta mañana hemos visto aquí a los chicos, que decía ella, entusiasmados con un montón de libros que conocían, que leen. Mi propio nieto, que tiene 12 años, el otro día que lee poco, cogió un libro de Santiago que está por aquí, así de gordo, y se lo leyó en 3 días, ¿no? Algo habría en ese libro que despertó el ansia de acabarlo, ¿no? Me dice, abuelo, ¿no hay más? ¿No tienen más de este autor? Y entonces, y por otro lado, yo como autor, estamos todos acostumbrados a que se vende poco y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí me llega cualquier liquidación de un libro mío y me dicen, vendido 1000 libros, que puede parecer muy pocos para el editor o para tal, ¿no? Pero pensar que 1000 personas han cogido tu libro con los millones, con los miles de libros que hay, o sea, que mi libro lo han comprado 1000 chicos o 1000 jóvenes, a mí me parece una exageración. ¿Sabes? Entonces, pues digo que todo esto es muy contradictorio, ¿no? Hay muchos libros en el mercado, muchos autores, libros internacionales, grandes éxitos. Entonces, claro, yo creo que sí leen los jóvenes. No en la medida que el mercado a lo mejor lo necesita o los educadores quieren o tal. Es verdad que hay muchos jóvenes que leen un libro al año o medio libro, ¿no? Al año, según las estadísticas. Pero no sé, yo quiero ser optimista y pensar que hayas vendido en un año 1000 libros, que haya 1000 jóvenes que hayan leído tu libro, que cuando te ven por la calle no te conocen como a Bisbal ni a nadie, ¿no? Porque los autores... Como a Jordi. Jordi lo decía en algunas entrevistas y algunos escritos, que si fueran novelistas de adultos, son los bestsellers. Jordi será el autor que más libros vende en España ahora mismo. Entonces, como no son novelas de adultos, pues parece que no existen. Parece que no existen, ¿verdad? Pero que 1000 personas, como yo digo, o miles, como en el caso de Jordi, miles y miles de chicos lean esos libros, a mí me parece algo muy grande, ¿no? De acuerdo. No, y además esta mañana también hablaba Juan Cruz. Creo que también hay que pensar que hay libros que de todas maneras perseguirán al lector con quien tendrá una relación eterna, ¿no? Hay veces que los libros no solo llegan porque hay detrás una persona que los impulsa, que crea el camino. Hay veces en que te encuentras el libro de la manera más extraña, más insólita, y ese libro está llamado a transformarte, a crearte un camino como lector. Creo que se nos ha terminado el tiempo. Hace un momento me estaban haciendo así 5 minutos. Creo que nos pasamos y por lo tanto, sí, se acabó. No hay tiempo para hacer preguntas. En todo caso, solamente quería decir para terminar, pues que algunos de los datos de las biografías no son ciertos. O sea, dije, pues... Hemos empezado tarde, ¿eh? Sí, hemos empezado tarde, pero... No alargar más, ¿eh? Yo soy así como muy juiciosa. ¿No tenéis prisa? No. No, hombre, solo quería decir, pues esto, lo de... Había dicho yo que Jordi era... Además de los 12 millones de ejemplares vendidos físico-culturista, eso sí es verdad. Lo de los 12 millones no es cierto, son 12 millones y medio, ¿verdad? Sí, porque estamos a final de año. Pero lo de físico-culturista, sí. Bueno, instructora de paracaidismo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú viviste en una casa encantada también. Sí. Sí, también lo de los fantasmas.
Y feliz cumpleaños otra vez. Y Flor, campeona olímpica. Tampoco. Pero para allá vas, dale, dale. Y bueno, nada, salvo que, no sé si hay alguna pregunta del público. Si no, pues muchísimas gracias. Si no, pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias, chicos.